A todos, espero que estén bien. Y hoy vamos a iniciar con un devocional que tiene que ver con que fuimos diseñados y creados en la mente de Dios para trabajar en su propósito. Y voy a contarles la historia que Dios le dio a Jeremías, a un pueblo que era rebelde. Ese pueblo era el mismo pueblo de él, el pueblo que él había sacado de Egipto y había rescatado con mano poderosa a través del siervo que Dios escogió, y ese siervo era nada menos que Moisés. Pero ahora ese pueblo, por irse tras los ídolos, su corazón, ¿qué es un ídolo? Cuando tu corazón se entrega apasionadamente a algo que no es Dios, llámese lo que usted quiera, que le roba su corazón. Hay muchas cosas que apasiona al hombre, puede ser hasta, puede ser hasta tú mismo. En este mundo hay de todo, que hay gente que se llama tanto a sí mismo que no hay. Muy bien. Dios no lo iba a abandonar. Inclusive, hay una promesa que estaba leyendo, lastimosamente no lo traje para el sermón, pero se lo voy a decírselo de una manera parafraseada. Y aunque mi padre y mi madre me abandonen, decía David, tú nunca me abandonarías. O sea que las promesas de Dios son más fieles y más fuertes que el amor de una madre hacia un hijo. Y ustedes saben que una madre cuando ama a su hijo es difícil que ella tenga a su hijo. Entonces el papá es un poco más desatendido, ¿verdad? Porque nosotros los hombres pues no tenemos esa conexión umbilical con los niños, pero una madre es muy difícil. Bueno, Dios no quería abandonar a su pueblo, pero su pueblo se había alejado tanto de Dios que Dios no tuvo más opción que decirle, bueno, como han preferido los Baales, pues vendría un pueblo del norte que sea Babilonia, y Babilonia se lo llevó. Ahora, a través del profeta Jeremías, Dios le dice sus nuevos planes y propósitos al pueblo de Israel. Y eso es lo que yo quiero, no importa, eso es lo que quiero que ustedes lleven en su mente. No importa a dónde hayamos caído, los planes de Dios todavía para contigo, mientras tengas vida, son firmes. Miren lo bonito, porque Dios es un Dios de oportunidad. Miren lo bonito. No importa a dónde hayamos caído. Anoche me decía eso un hermano, porque yo también aprendo la palabra de Dios. Y un hermano me decía, de los fracasos también podemos aprender. Llévese eso para su casa. Cuando una persona fracase, pero usted ve en él una actitud de arrepentimiento, una actitud de dolor, no lo abandone, denle la mano. Eso es lo que aprendemos del Señor. Cuando este Pedro negó al Señor, inclusive hasta maldijo al Señor, y el Señor lo vio. Y el Señor le advirtió: Pedro, esta noche me vas a negar, ¿qué? 3 veces. Y antes que cante el gallo, eso va a pasar. Y Pedro no le creyó al Señor. Se le había olvidado que era Dios con nosotros. Se le había olvidado. Porque así somos nosotros, nos olvidamos de Dios. Pero Él siempre está ahí. Y cuando pasó lo que pasó, Pedro lloró amargamente. Pero ¿sabe qué? El Señor no lo abandonó. Al contrario, aprovechó el error y el fracaso de Pedro para darle una nueva lección y para que entendiera de que Dios no se equivoca, y para que entendiera que es mejor confiar en Dios que en nuestra propia, prudencia. Porque según en su corazón, él nunca iba a abandonar al Señor. Y por eso el Señor le dijo: Pedro, lo que tú estás diciendo, piénsalo bien, esta noche no va a cantar el gallo antes que tú vienes. Pero lo bonito es que después del Señor afirmó su ministerio. Y a eso es lo que venimos en esta mañana. No importa cuántas veces fracasemos, si usted tiene una decisión firme
de hacer la voluntad de Dios, Dios tiene el poder de levantarlo. Porque Él dice que no ha terminado con nosotros. Y por eso le voy a contar esta historia. Dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y ve a la casa de un alfarero. Y ahí vas a oír mis palabras. Lo importante siempre es eso, oír las palabras de Dios. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí, estoy leyendo Jeremías 18, 1 al 6, para que en su casa haga la lectura. Y aquí que él trabajaba sobre la rueda. El alfarero lo que hace es que después que toma, a mí me encanta mucho ese pasaje porque tiene esta lección que le hemos presentado. Toma el barro y lo pone en una rueda y hace, es increíble, pero el barro después que pasa en un horno, mira cómo se coloca, es increíble. Es increíble, así se hacían las casas de antes, es increíble. Esto no es cuento, esto es algo que yo he aprendido también. Cuando uno va al interior, ustedes saben, la gente como recoge el barro, lo mete en ese horno, sale lo que es el bloque, sale la porcelana. Y los que no han tenido oportunidad de ir a estos lugares, pueden ver los videos. Hoy tenemos esta facilidad de ver. Y mire, pero cuando se va a hacer una vasija, hay una tuerca. Y estos turcos, la mujer que también ven mucho estas novelas turcas, a veces ahí ponen eso sobre la tuerca y ellos ponen la arcilla y le van dando ¿qué? Esa figura y van moviendo y van haciendo, ¿no? Y con sus manos, como dice la Biblia, la mano de Dios es la mano del alfarero que va a transformar. Porque tú sabes que es la palabra de Dios, es como una semilla mostaza que entra a tu corazón y tú no te das cuenta, porque cuando uno siembra uno no se da cuenta. Pero esa palabra va haciendo efecto y esos son los dedos de Dios. Porque el evangelio es el poder de Dios. Esos son los dedos de Dios que te van tocando y te van quitando lo que se llama la escoria. ¿Y qué es la escoria? No se asuste porque no es una palabra ofensiva. La escoria es lo que hay que rechazar porque no hace parte del molde o de tu pureza. Y así pasa con nuestra vida. Hay tantas cosas que tenemos que ir quitando para ser mejores padres, mejores hijos de Dios, mejores cristianos o mejores vecinos. Hay tantas cosas, ¿verdad? Porque tú sabes que uno como hombre tiene muchas terquedades. Ahora dice el versículo 4, la vasija del barro que él hacía, pasó que en ese momento se echó a perder en las manos del alfarero. Y él volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. ¿Ves cómo se pasa eso? Como pasó el ejemplo que le decía, porque como humanos, ¿qué pasa? ¿Cuál es la característica del ser humano? Fallamos. La vasija se rompió no porque el alfarero quería, sino porque el barro de pronto estaba muy aguadito. ¿No se sabe? ¿Cuántas cosas nos pasan por nuestra vida y nos hace aguadito? Pensamos que somos fuertes, pensamos, no, yo voy a llevar a cabo esta campaña, no, yo voy a ser un buen padre. Y después cuando uno está metido en el cuento, porque me ha pasado, y pues yo no sabía ni en qué me metí. Y uno cree que se lo digo, por eso es que es mejor confiar en Dios que en nuestra propia herencia. ¿Sabe qué dice la Biblia en Jeremías también, 17, versículo 9? Hay algo que es muy engañoso y uno le presta mucha atención. Dice, engañoso sobre todas las cosas, Jeremías 17, 9 es el corazón del ser humano. Por eso dice que debemos reconocer a Dios en todos nuestros caminos. ¿Cuántas veces usted nos dice, hombre, a ver, no quiero poner ningún ejemplo que de pronto vaya a sonar como ofensa, pero es la verdad, es la realidad nuestra. ¿Cuántas veces uno dice, bueno, con este trabajo voy a ser feliz? Y después cuando usted dice, no, yo me tengo que abandonar de este trabajo, me está haciendo más mal y me está quitando hasta la salud.
cosas, pero es la realidad humana. A veces no tengo que dejar esta amistad porque no me está haciendo ningún bien. A veces hay que hacerlo, no porque uno quiera, sino porque no te deja avanzar. Como un ejemplo de mi hijo. A veces me dice, papá, quiero estudiar, pero hay compañeros que no les gusta estudiar. Haga hasta donde pueda, pero no puedes hundirte con ellos. Lastimosamente es así, no. No quisiera decir eso, porque si hay algo que ya ha aprendido a uno es tener misericordia de los demás, pero a veces tenemos que tomar esas decisiones porque la otra persona no tiene la misma visión o el mismo alcance que tienes tú. ¿Y qué dice la Biblia? Que el yugo desigual es... ¿Para dónde va un yugo desigual? ¿Sabes qué es un yugo desigual? El que no está conectado con Dios o el que no está conectado en tu mismo propósito no pueden andar juntos. Por mucho que tú lo quieras y lo ames, puede ser tu hijo, puede ser una pareja, pero si no están pensando igual, no son uno. Aunque la Biblia dice que el hombre y la mujer cuando se casan tienen que hacer una sola carne, pero para hacer una sola carne tienen que pensar igual. Por eso, si ustedes quieren hacer una comunidad unida, tenemos que pensar igual. Y tenemos que comenzar acabando con algo que se llama el egoísmo. Eso fue lo que hizo que Satanás se perdiera. ¿Ustedes sabían que esa fue la petición de Satanás? Cuando comenzó a pensar en su corazón, diferente a él. Por eso se dividió. Aunque era un ángel de luz. Es un ángel de luz. Y es bien bonito. Porque todo lo que hace Dios es bonito. Lo único malo de él no es su aspecto físico. La gente cree y lo ha pintado de una manera medieval. Pero créalo, que la Biblia lo ilustra como un ángel de luz. Y cuando él se apareció a Jesús, y cuando él se apareció y apareció tentando, ninguno salió corriendo. Porque eso es lo que es. Cuando usted lea 1 Corintios capítulo 11, si no me equivoco, los versículos 5 en adelante, dice que es ángel de luz. Muy bien, para terminar, miren lo que dice Dios acerca de nosotros y de su pueblo. Miren lo que dice Dios después que Jeremías vio eso. Vino la palabra de Dios y le dice, Jeremías, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. Y aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mis manos, oh casa de Israel. Eso es lo que quiere hacer Dios. Que su pueblo se deje moldear por él. Ese es el sueño de Dios. Y ustedes dirán, ¿por qué es el sueño de Dios? Porque nos hizo, hermano. Porque Él nos hizo. Porque nos ama. Porque Él es el amor. Y Dios no quiere la perdición de ninguna persona. No quiere. ¿Sabe cuál es la voluntad de Dios? Que todos sean salvos. Amén. Cuando me toca hablar del infierno, tengo que decirles algo que no estaba entre los planes de Dios hacer ese lugar para ningún ser humano. Cuando Él lo creó fue porque Satanás se ganó la reprobación de Dios. Por eso fue que lo hizo. Para castigar finalmente el mal. Pero entre sus planes principales nunca estaba el ser humano. Pero Dios entiende que si no toma buen camino, pues no hay. Por eso es que la palabra de Dios hay que enseñarla con misericordia. Por eso es que Dios nos enseña para que ustedes sean testigos de que Dios no quiere condenar a nadie ni el mal de nadie. Dice la Biblia que su amor es perfecto, que hace salir de Por eso Dios nos da la oportunidad de decidir si queremos ser transformados y amoldados por Él o seguir nuestro propio. Pero en el día de juicio nadie le dirá, Señor, tú no me diste oportunidad. Nadie, porque Dios tiene mucha evidencia, créalo, tiene mucha evidencia para demostrarte que siempre estuvo allí. El que nunca quiso verlo, fuimos nosotros. Así que vamos a hacer la oración ya para despedirnos y pedirle a Dios que nos ayude a ver, porque a veces no vemos. No vemos porque estamos mirando otras cosas. Y ese es el punto ahora.
ayude a ver. Amén. Mano.